Ahí empezó la grabación. Ok, ya. Entonces, ahora nuevamente voy a seguir. Ok, entonces, por ese lado, hay que tener en cuenta esta característica de esta investigación. Em, no sé, ¿hay alguna duda respecto a eso, sobre esta característica? No. Dentro de digamos, del mismo proyecto, podemos utilizar eh, técnicas digamos, para hacer la recolección de datos. Bueno, en este caso se presentan la entrevista, eh, relatos también pueden ser como técnicas de recolección de datos y importancia, la importancia de este ejemplo, ¿no? Este estudio representa el corazón, por así llamarlo, de la investigación cualitativa, porque da voz a los participantes, es decir, hay una interacción, contextualiza los fenómenos de acuerdo al ambiente y profundiza la experiencia vivida más allá de los resultados que uno quisiera tener o medir, ¿no? Entonces, eh, ahí ya se completa como parte de la investigación que uno puede proponer. Siempre, digamos, ahí debería estar la intención de proponer algo, ¿no? Ok. Bueno, esta segunda característica está en torno al lenguaje conceptual y metafórico. Ahora, ¿qué nos implica esto? Eh, desde, digamos, situándonos como investigador, eh, podríamos, digamos, fundamentar, por ejemplo, el uso del lenguaje conceptual y metafórico, en lugar de emplear números y estadísticas. Es decir, apoyarse en narraciones, descripciones, más que en, eh, digamos, conceptos como algoritmos, tablas o fórmulas. ¿Mm? Entonces, si eso se plantea de esta forma, eh, eh, este tipo, es esta investigación o la investigación que vamos a realizar, estaríamos asumiendo que es una investigación cualitativa. La idea es que se profundice de esta forma. O sea, en este caso el lenguaje tiene una participación importante. Y ustedes ya luego lo van a ver en el mismo hecho de recolectar la información usando estas técnicas como entrevista o la observación o cualquier otro tipo. Se trabaja en torno a, por ejemplo, si uno graba la entrevista, ya uno tiene que hacer una transcripción. Y bueno, y de ahí tratar de interpretar los textos de las entrevistas que uno realiza. Entonces ahí hay una metodología que se utiliza en cuanto a este tipo de investigación. Por otro lado, acá podemos citar un ejemplo en donde dice que en lugar de utilizar pruebas estandarizadas, que son, digamos, típicas de lo que es lo cuantitativo, eh, para evaluar la creatividad del niño, eh, podría utilizar la investigación cualitativa, estos relatos eh, en cuanto a los procesos creativos que puedan tener, ¿ya?
sobre todo cuando se utilizan juegos o, digamos, en el lenguaje, estas metáforas que pueden usarse ya sea por adultos o por estudiantes. ¿Ya? Entonces, eh, el ejemplo está en razón de eso, de cómo se plantea en general el estudio y en el escenario que corresponde. Ahora, por ejemplo, en cuanto a una investigación que se pueda hacer, también nos preguntamos qué sería lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, bueno, en primer lugar, ¿cómo definen y viven la creatividad los niños? ¿Qué emociones o contextos asocian con sus momentos más creativos? ¿Qué lenguaje simbólico o narrativo utilizan para expresar su imaginación, ¿no? Entonces, eh, ese es digamos, el fondo que podría buscar una investigación en cuanto a este tipo. Em, bueno, el aporte que uno podría tener permite captar la riqueza expresiva del pensamiento infantil. Visibiliza formas diversas de creatividad que no se ajustan a los estándares formales y ayuda a construir teorías desde la experiencia infantil. A ver, creo que la semana pasada hablamos de eso, que se consideraba que la teoría podría ser secundaria. O sea, el tema del planteamiento del marco teórico podría ser secundario. Y en razón era por lo que se menciona acá, porque es tan flexible, digamos, esta metodología que puede construirse teoría desde la observación, desde lo que tiene en el momento, y no depende de una teoría preestablecida. Entonces, esas son cosas que uno las puede tomar como beneficio, dependiendo de los puntos de vista que uno tiene sobre la investigación que quiere hacer. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica. Siguiendo con el mismo planteamiento de una investigación, ¿no? Tenemos que podemos usar técnicas de observación, entrevistas, indagar en lo que es digamos, el mismo hecho de cómo se comportan los niños o los estudiantes cuando están realizando actividad lúdica, ¿no? Entonces, la idea es ir y encontrar esa esencia de esa respuesta quizá espontánea o de una observación de situaciones que pueden contribuir a lo mejor a una teoría, a un planteamiento que puede ser importante para la investigación. Es obvio que uno se asesora con gente que tiene más experiencia una vez que ya tiene los datos o tiene el resultado, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo porque eh, uno no nace entendiendo todo esto, sino que viene todo un proceso de experiencia sobre algunos temas que uno va eh, a lo mejor realizando o participando en investigación, ¿no? Entonces, eh, es, digamos, mediante la retroalimentación, mediante los libros de referencia, eh, y así uno se va empapando de cómo uno tiene que plantearse. Bueno, acá hay un párrafo que me parece interesante. Dice que el estudio de la creatividad infantil desde una perspectiva cualitativa
requiere técnicas que respeten y valoren la subjetividad, espontaneidad y expresión simbólica de los estudiantes unidos. Lo cual nos hace pensar de que son niveles de investigación que, digamos, eh, tiene que tener una planificación, un planteamiento bastante detallado para llegar a esos niveles de información, ¿ya? Entonces, eh, bueno, si bien es cierto, uno de a poco va adquiriendo la formación tanto de investigadora como de el respaldo teórico, eh, vemos los niveles, si es que tenemos esa preparación, a los que podemos llegar, niveles de profundidad. Sí, bueno, otra característica que también es bueno señalar es sobre la recolección de información flexible y no estructurada. Bueno, esto también tiene que ver con lo que se menciona con la libertad de tomar digámoslo, la data, los datos que necesitamos. Y se menciona que si se prefiere recoger su información a través de la observación o de la entrevista, más bien que a través de los experimentos o las encuestas estructuradas, estaríamos en el ámbito de una investigación cualitativa. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, sí tiene cierta flexibilidad porque la interacción crea también lazos, crea cierta, digamos, eh, no sé, eh, relación, ¿no? Cuando uno entra en esa faceta de entrevistar o incluso de observar o realizar estas metodologías etnográficas o también de historias de vida, ¿no? Entonces, hay un lazo que se forma, que se puede llegar a formar, y, y le da esa flexibilidad a obtener esta información. Eh, También hace que este tipo de metodología sea un poco más relajada, cómo se aborda, ¿no? Y también cómo se hace sentir también a los participantes. Entonces, son cosas que uno toma en cuenta en el momento también de optar por esta investigación. Eh, Acá yo tengo, por ejemplo, eh, un, un ejemplo, valga la redundancia. Dice que comprender cómo se desarrollan las relaciones de amistad en el aula, un investigador podría realizar observaciones prolongadas, por ejemplo, en los recreos o actividades grupales, en lugar de aplicar encuestas, eh, ¿cierto? En lugar de utilizar encuestas u otro tipo de, digamos, herramienta cuantitativa, podría usar registro etnográfico, entrevistas y técnicas que sean cualitativas. Entonces, eso es lo que yo mencionaba, que hay un ambiente un poco más relajado, en donde se puede interactuar. Entonces, eso lo hace bueno para poder seguir la metodología. Bueno, una investigación, un ejemplo de investigación, eh, podríamos pensar, o sea, hacernos las preguntas. ¿Qué se persigue? Entonces, con respecto a esta característica, ¿no?
sería comprender cómo se desarrollan las relaciones de amistad entre niños, observando directamente su comportamiento en contextos naturales, ¿ya? Eh, el método cualitativo podría ser, eh, podría ser lo que estamos hablando, ¿no? Observaciones, herramientas etnográficas, entrevistas, etcétera, etcétera. A diferencia de utilizar otro tipo de técnicas que sean ya más cuantitativas. La idea es que lleguemos a un conocimiento un poco más profundo desde todo tipo de vista, ¿ya? También se pueden utilizar entrevistas, que ya lo hemos mencionado, con el objeto de explorar completamente, transversalmente, el escenario que estamos investigando. ¿Mm? Bueno, a ver, y tenemos, creo que son 5. Bueno, eh, otra característica puede ser el procedimiento inductivo basado en los datos. Eh, Acá tenemos que, digamos, y un poco se señala lo anterior también. Eh, Planteamos, digamos, en lugar de plantear teorías o hipótesis, como se hace en esta investigación cuantitativa, el investigador puede comenzar con estudios, eh, digamos, planteando las técnicas cualitativas de observación, entrevista y todo eso, ¿no? Pero con digamos, enfoque inductivo que pueda tener. Eh, Eso es, digamos, una cuestión que creo que ya no sabemos por inercia. Un ejemplo dice que el investigador interesado en el impacto del juego en el aprendizaje en educación inicial podría comenzar observando cómo los niños interactúan con distintos materiales en el aula sin partir de una hipótesis previa. A medida que se recogen los datos, se identificarán patrones emergentes sobre cómo el juego favorece la concentración, también la resolución de problemas o la colaboración entre pares. Y lo cual contribuye, digamos, a esto, ¿no? Em, si es que hay que plantear un tipo de teoría y algo similar. Entonces, de esa forma nosotros podemos, eh, bueno, lo tomamos como un ejemplo. Un tipo de investigación que podría ser entender, primero que nada, por qué hacemos esto, ¿no? Como ejemplo, ¿no? La idea es, en este ejemplo, desarrollar las relaciones o investigar las relaciones de amistad entre niños, observando directamente su comportamiento en el contexto natural. ¿Ya? A ver, claro. Bueno, mediante observaciones y entrevistas. Ah, me había acá, disculpe. Esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Claro. Procedimiento inductivo basado en los datos. Acá está. Ya, disculpen porque me había ido a otra presentación, a otra diapositiva, que era la anterior. Entonces estábamos acá, procedimiento inductivo basado en los datos. Y el ejemplo de investigación, podríamos tener un juego, digamos, como estrategia de aprendizaje,
en este tipo de investigación. El enfoque sería el cuantitativo inductivo y el investigador, como se había mencionado, ya no parte de una hipótesis preestablecida o una teoría, digamos, como fundamento, sino que observa y deja fluir los datos para poder establecer, digamos, luego sus análisis sobre estos datos, ¿no? Em, y es lo que les decía, que al presentarse de esta forma, nosotros podemos construir, si fuera el caso, algún tipo de teoría para, digamos, sumarlo a la investigación. ¿Qué técnica se podría usar? La observación, en este caso, pero también hay otras técnicas que conocemos, ya le hemos mencionado, la entrevista, historias de vida y técnicas por el estilo, ¿no? Ya, ya. Y la quinta, creo que esta, claro, esta es la última característica, la orientación integral o concretizadora. Dice, eh, bueno, a diferencia del enfoque cuantitativo que busca aplicar, digamos, lo observado en una situación donde nosotros extraímos muestras para poder generalizar, digamos, una población, por ejemplo. La investigación cualitativa no se preocupa de hacer esa extensión, sino que más bien se preocupa de la profundidad del caso que uno investiga. Es una característica que también se mencionó hace un rato o, anteriormente, en donde la investigación cuantitativa va de lo general a lo particular, ¿no? Y en este caso, nosotros tratamos de ir de lo particular a lo general. ¿Cómo vamos de lo particular a lo general? Que empezamos, digamos, por el concepto del estudio de caso. Porque en el caso de los estudios cualitativos, nosotros nos basamos en que cada estudio es específico y, y muy difícil reproducirlo. En cambio, en los estudios cuantitativos, eh, sí puedo tomar una muestra, como se mencionó, y tratar de replicar los resultados a nivel de la población, puede ser, evidentemente con los instrumentos que corresponden, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, se tiene una orientación, digamos, del caso más integral, más concreta. Entonces, es una situación, una característica bien importante porque la diferencia completamente de la cuantitativa, ¿ya? Entonces, un ejemplo dice, en lugar de realizar un estudio generalizado sobre el efecto de la tecnología en el aprendizaje de los niños, un estudio cualitativo podría centrarse en un solo caso, un aula, por ejemplo, donde se ha implementado el uso por ejemplo, del tablet para apoyar el aprendizaje de la lectoescritura, que podría ser. Entonces, a través de entrevistas con docentes, realizando observaciones también en las sesiones de clase, se podría establecer, digamos, algunos datos un poco más en profundidad sobre esta situación, ¿ya? Lo que conlleva, digamos, estas tecnologías.
Entonces, a mí me parece que es una característica bastante fuerte que podemos considerar, o sea, ya a este nivel, considerar, digamos, cómo es tanta la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, dentro de la investigación, ¿qué se podría hacer? Un enfoque sería el siguiente. En lugar de generalizar sobre la tecnología y el aprendizaje infantil, se opta por profundizar en cada caso concreto esta situación respecto a una sola aula, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden usar? La entrevista, la observación, como ya se mencionó, ¿ok? Entonces, por ahí iríamos en torno a las características. Se mencionan cinco, pero son bien concluyentes respecto a las diferencias. Bueno, acá, si bien se mencionó anteriormente, es también interesante ver estas ventajas que podemos encontrar. Por ejemplo, la profundidad y riqueza de los datos es una ventaja que se puede tomar en cuenta, puesto que permite explorar a fondo los significados, experiencias y percepciones de los participantes. También podemos considerar la flexibilidad en el diseño de la investigación. Em, no se requiere una estructura fija desde el inicio, lo que permite ajuste o ajustarse conforme se desarrolla el estudio. Este ajuste es un poco referido a la aplicación de estas técnicas, ¿ya? De las cuales se están utilizando. Em, como se está mencionando acá, dice que los investigadores pueden modificar preguntas, métodos, enfoques según la dirección del hallazgo emergente. Otra ventaja dice que es sobre la contextualización y comprensión integral. La investigación cualitativa eh, permite analizar los fenómenos dentro del contexto natural, ¿ya? Y eso es una cosa importante. Em, lo cual los puede conllevar a evitar digamos, la simplificación excesiva de la realidad. Otra ventaja sería la exploración de temas poco estudiados. Y bueno, ahí en algún momento quizás se mencionó los temas que son más triviales desde el punto de vista de la investigación, que al final no son tan triviales porque nos enseñan algo. Entonces, pueden haber diferentes temas, ya, eh, de de muchos escenarios, de muchas situaciones. Entonces, es diverso. Bueno, hay un tema también que es una ventaja, es la cercanía con los participantes. Y como se mencionó, en este tipo de investigación se puede interactuar y establecer en algún momento algunas relaciones que pueden ser de ayuda a la investigación. Y fluye bastante bien, ¿ok? Entonces, eso es un poco estas características y ventajas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Esta presentación se la voy a mandar, ¿no? Entonces, veamos, veamos. A ver. Sí, Dana. Sí, Magister, buenas noches. Lo que quería preguntar, o sea, que nos dijo en la última parte que la investigación cualitativa se basa más
cuando ya empezamos a investigar, investigamos más a fondo, se podría decir. O sea, depende, digamos, em, del planteamiento que uno tenga, ¿no? Porque si uno establece, digamos, que los datos que voy a extraer son importantes desde el punto de vista de los objetivos que uno tiene, puede ser puede ser un aporte, puede ser interesante, porque la idea de lo que menciona es que primero uno con los datos puede crear teorías con las experiencias que uno vaya recogiendo. Entonces ahí mismo, en esa interacción, cuando uno recoge toda esa información, por la forma de abordar la investigación mediante observaciones, mediante entrevistas, se crean, digamos, ciertos lazos, se crean cierta, digamos, cercanía. Entonces eso lo hace positivo, ¿ya? Y también, como se mencionó, no es que esté tan estructurado como para pensar de que se tiene que cumplir al pie de la letra, ¿no? Sino que este tipo de investigación da esa flexibilidad, respetando la estructura, sí, pero que al final no dependemos de una teoría que viene fundamentada, digamos, de antes, ¿no? Entonces, los datos que yo voy recogiendo van dando, digamos, luz a, a la investigación y va aportando. Eso, no sé si era eso lo que estabas preguntando. Sí, porque como que yo entendí que la investigación cualitativa se basaba en profundizar, pero ahora entiendo que debe basarse más, también es el objetivo que tiene la investigación como tal, se podría decir. Ujú. Pero profundizar si es verdad eso. O sea, lo que pasa es que, a ver, para aclarar un poco el concepto, la profundización se logra a través de digamos, de esta disposición que tiene el investigador, usando estas técnicas, ¿no? Porque no da lo mismo si yo hago una entrevista a que yo recolecte mediante una encuesta. ¿Por qué? Porque en la encuesta yo voy a conseguir el dato, digamos, objetivo. En cambio, en la entrevista yo tengo la oportunidad de profundizar, digamos, en las materias que yo quiero saber. Pueden ser de distintas, desde, digamos, desde lo que piensa, lo que siente. Son distintas, digamos, tipos de datos que yo puedo obtener. Entonces, eso le da profundidad. Eso le da profundidad. Entonces, a lo que yo digo, o lo que no, o sea, lo que yo expuse, es que para hacer ese tipo de investigación, eh, por ejemplo, en lo cuantitativo, siempre hay un respaldo de teoría, de fundamentos que yo digo, ya, este es el marco lógico, qué sé yo, y me respaldo en eso, porque estoy haciendo ese estudio objetivo. En cambio, en la cualitativa, yo digo, sí, yo voy a usar teoría, pero me va a servir como complemento, más que, digamos, como un fundamento, un complemento de alcance, de escenario, de datos. Pero puedo obtener teoría también de la profundización que yo hago en esta interacción cuando yo recojo los datos, que podría ser con la observación o con la entrevista o con cualquier otra técnica. Por ejemplo, en la etnografía, quizás en algún momento, no sé si a ustedes les mencioné, que la etnografía
es tan profunda, es tan, digamos, es tan cercana que el investigador, en algunos casos, creo que en la mayoría de los casos, toma la decisión de estar con las personas en el lugar que viven con ellos. O sea, están minuto a minuto viendo lo que hacen, interactuando. Entonces, en esa relación se produce una cercanía impresionante. Entonces, el aporte a la investigación al- es bastante rica y desde ese punto pueden salir conceptos que pueden ser teóricos y que aporten a la investigación. No sé, eso es lo que te puedo decir. Ah, digamos, si es que, no sé si ahí queda más claro. Sí, magíster, muchas gracias. Ya, ya. Entonces, miren, eh, vamos a hablar un poco de este tiempo, a no ser que tengan alguna otra pregunta sobre la parte de esta presentación. Pero me interesa hablar un poco de lo que es el tema de la tarea. No sé si ya han visto, digamos, en la plataforma lo que se publicó sobre la tarea. Bueno, entonces, mire, la primera cosa que yo ya publiqué, grupos, están en un enlace y sí me gustaría si pueden ingresar a ese enlace, porque ahí están los grupos. Como segunda cosa, acá también, digamos, se planteó cómo se va a hacer esta tarea. La tarea trata que el grupo tiene que hacer un análisis de un artículo que yo enlacé en ese cuadro donde están los grupos. Entonces, el análisis tiene que partir por ciertas cosas que a mí me interesa que ustedes hagan. Por ejemplo, se debe hacer el análisis sobre, por ejemplo, los fundamentos que propone el artículo, en donde hay que hacer una descripción de qué se trata el estudio, ¿ya? Ahí va a estar seguramente en el artículo expuesto. Por ejemplo, si es un artículo en donde se utiliza una técnica cualitativa, a mí me gustaría saber qué tipo de técnica utilizaron, em, la interpretación de esos datos que se obtuvieron, em, y eso lo podrían hacer, yo pienso, eh, que cada uno tenga que leer ese acto. Entonces luego se juntan y hacen como una especie de grupo focal en donde tratan de desarrollar estos puntos, ¿ya? Obviamente que tienen que elaborar el documento. El documento tiene una estructura, ¿ya? Por ejemplo, a mí una de las cuestiones que me interesa es que coloquen el objetivo de la tarea, más no el objetivo del artículo, sino que de la tarea. ¿Por qué están haciendo esto? La contextualización del artículo, de qué trata y en qué, por ejemplo, en qué entorno se desarrolla. Identificar ahora sí el propósito del artículo. Ahora, puede darse el caso que puedan tener dos tipos de artículos. Uno, en donde sale eh, la, eh, un, un artículo donde se analiza, por ejemplo, o propone un estudio con datos, ¿de acuerdo? Con datos, que ahí le van a decir, en este artículo se utilizó la metodología cualitativa y se utilizó la técnica, por ejemplo, de observación.
y se obtuvieron los siguientes datos. Ese es un tipo de artículo. Otro tipo de artículo sería en donde el artículo es más teórico y puede ser lo mismo que nosotros estamos estudiando en torno a los principios básicos de la investigación cualitativa, las técnicas que se usan. Entonces, ahí es un enfoque más teórico. Entonces, si fuera el caso, acá yo les pediría que, por ejemplo, pueden hacer un cuadro, una matriz, donde se ponen los conceptos, la parte conceptual, donde pueden colocar las características. Y si, digamos, si fuera el caso, eh, yo tengo esa costumbre de tratar de explicar algo con ejemplos. ¿Me entiendes? Entonces, hay como dos tipos de artículos, porque es así. Uno donde pueden reportar resultados y otro que es ya más teórico, que no hay resultados, sino que hay teoría. Entonces, la manera de sistematizar esa teoría sería a través de una tabla, con los puntos que yo les coloco ahí. ¿Ah? Entonces, una sugerencia es, para realizarlo, que se junten primero, que se planifique, vean qué van a hacer cada uno y luego se pueden, digamos, eh, eh, juntar como un grupo focal y desarrollar la tarea, ¿no? De acuerdo a estos puntos que yo le estoy dando. Eh, También se pide una conclusión original de lo que ustedes hicieron y también, si ya culminan con todo esto, hacen una presentación de esto y me colocan el enlace del video. Entonces, miren, la cuestión es la siguiente. Yo estoy consciente y también les mencioné a los otros compañeros de que van a tener bastante trabajo. Entonces, de acuerdo a cómo se organicen ustedes, va a ser el éxito. Esta tarea no es complicada. Acá yo lo que veo complicado es la organización. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, si ustedes, por ejemplo, supongamos, voy a colocar un ejemplo. Me toca el artículo que habla de deserción escolar. ¿Ya? Voy a colocar dos ejemplos para que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir. Y me toca ese artículo que es deserción escolar. Entonces, en ese artículo va a salir en torno a datos. Es decir, se hizo una investigación y se estudió la deserción escolar en un lugar X y se obtuvieron datos. Ese sería un artículo donde yo tengo que reportar datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Em, Tengo que hacer, por ejemplo, la descripción del estudio, si es cualitativo y qué es lo que yo utilicé para ese estudio, que seguro lo dicen en el artículo, em, qué tipo de técnica se usó, eh, quién participó en ese estudio, em, cuáles fueron los análisis que se hizo, es decir, respecto a los datos, ¿no? Y la interpretación que se hizo en el estudio. Y hasta ahí yo tendría hecho la parte esa que dice sobre el análisis. Luego, eh, tengo que sacar una conclusión de eso.
¿ya? Seguro, a lo mejor puede ser de su... Si yo tengo un pensamiento crítico, yo diría, chuta, a ver, a lo mejor hubiera sido mejor ese artículo lo hubiera hecho con una entrevista y a lo mejor no con observación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, ¿por qué lo hice? ¿Por qué yo pienso que hubiera sido mejor con una entrevista? Porque puede ser que tengo, según el contexto, estoy inventando, se podría haber citado a expertos en el tema y podría haber tomado dos estudiantes, por ejemplo, una cosa así. Entonces, ese es el pensamiento crítico de lo que uno le parece el artículo. Estoy inventando. Y luego uno hace una conclusión y hace la presentación de este tema. Ahí ustedes verán quién presenta, quién no presenta. Acá la presentación no tiene que durar más de 4 minutos, ¿me entiendes? Entonces, eh, por eso les digo, si se organizan bien, lo pueden hacer eh, bien y no en tanto tiempo. Es cosa de la organización, yo creo. Porque acá eh, está claro lo que uno está pidiendo. Ahora, si se trata de un artículo que es más teórico, yo veo cuáles son los conceptos que se mostraron. Entonces yo hago una matriz y veo cómo voy encajando esto, las características, eh, qué sé yo, los ejemplos que quizás pueda presentar. Si hay algún fundamento teórico también detrás, también ahí lo voy tabulando, ¿ya? Em, y eso, no sé si tienen alguna consulta, ¿de acuerdo? Yo les menciono esto de que yo estoy consciente de que tienen bastante trabajo, pero veo que tienen que participar todos, por eso eh, está pensado este análisis de ese punto de vista y que puedan organizarse de tal forma que, que puedan sacar rápido eso y puedan avanzar con otras tareas. Eso es lo que yo veo. Ya. No sé, si no tienen alguna consulta, nos podemos programar. Sí, Dana. La fecha es la que está en el aula, supongo, ¿no? Que es de hasta el 7 de mayo, miércoles. Sí, miércoles, sí, 7 de mayo, ajá. ajá. Bueno, ahí podríamos ver el tema de las fechas, ¿sabes? Porque yo entiendo, ahí yo creo que, miren, el tema de las fechas, eh, por mi lado yo trataría de manejarla, porque yo entiendo que no es solamente mi tarea, sino que son varias. Y eso también deberían conversarlo con los otros docentes. Digo yo, No, es mi... Ajá. ajá. De hecho, era más porque como la gran mayoría de los magísteres nos habían puesto la tarea hasta el domingo, pensé que tal vez se haya confundido, por eso era más. Ah, bueno, esto queda entre nosotros, Ya, magíster. pero eso ya queda, digamos, la pelota la tienen ustedes, porque yo creo que siempre es bueno conversar las cosas. Ahora ya la otra cuestión es la decisión que tome cada uno, cada docente. ¿Ya? Entonces, de mi lado, siempre va a haber apertura por los temas de fecha, porque es, ustedes saben muy bien que es antipedagógico
eh, digamos, o- obligar o no obligar, sino que eh, presionar así, ¿no? O sea, con tantas cosas. Entonces, yo la mantendría ahí al 7 y bueno, cualquier cosa que tenga me pueden consultar también. Madeline, Buenas noches. Es respecto a la tarea, o sea, de todas las indicaciones debemos ponerla, o sea, ponerlo todo eso en la presentación y el video tiene que durar 4 minutos. claro, acuérdense que ¿Sí? ustedes presentan un documento en PDF, ¿ya? Con la estructura que está ahí, es decir, tiene que tener título, fecha y ojalá, una cosa que no se le olviden, los nombres de los participantes. Eso tiene que estar en un documento donde van a hacer este trabajo. ¿Mm? Hay otra cosa respecto a la fecha, es de, ¿cómo se llama? Ecoevaluación, según, ¿cómo lo Ah, explico? Es que como usted nos dio coevaluación tiempo, más tiempo y para la tarea, autoevaluación. autoevaluación, sí. Es ¿Qué pasa con que, eso? según dice, Sí, sí, es que ahí dice que tenemos que enviar el trabajo hasta el 4 de mayo y pues luego sigue lo de ecoevaluación, donde ahí tenemos sí. que calificarnos los unos a los otros. Mire, Ese es el inconveniente. sí, mire, yo voy a, mire, desde mi punto de vista, creo que yo puedo conversar, voy a hablar con la coordinadora porque creo que las fechas están muy ajustadas. Entonces, si tenemos ese inconveniente, claro, porque si está la autoevaluación, la cosa ya no depende de mí, porque van a tener todos los docentes esa situación. No la había considerado. Entonces, déjenme hablar y yo ahí les comunico a qué acuerdo se llega con eso. Ustedes también deberían presionar diciendo que son muchas tareas, muchas, además que tienen los cuestionarios, chuta, ¿me entienden? También tienen que ver por su lado, a ver cómo llegan a un acuerdo ahí con la coordinadora. Y por mi lado siempre voy a tener la apertura, pero veamos cómo resulta eso. Yo por un lado voy a mencionarlo, pero ustedes también menciónenlo, a ver qué se puede hacer, porque las fechas están yo la encuentro que están muy cercanas. Estamos ahora a, a 30 y el 4 tienen que entregar. Chuta, y yo lo veo difícil. ¿Me entiende? Entonces, esa es una recomendación. Traten de hablar, a ver si se puede extender un poco más los plazos. Y por mi lado, yo siempre voy a apoyar eso, porque encuentro que están muy... No me había percatado del detalle que dijo Madeline, el tema de la autoevaluación y la coevaluación. Eso ya me restringe eso. Así que voy a conversar el tema, a ver qué me dice. Y yo les comunico, pero por el lado de ustedes, conversen el tema también. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguna otra cosa, Madeline? No, y gracias porque, o sea, hacer el trabajo, de todas formas, tendremos que enviarlo hasta el domingo 4 y no hasta el Claro. 7. Eso. Esperemos a ver qué nos dicen. El tema es que yo lo que veo es que están en este periodo digamos, test y tienen que estudiar. Entonces, eso también se quita tiempo y más encima los otros trabajos. No, o sea, es bastante pesado. Eso es lo que yo veo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí veamos qué va a pasar. Karina. Magíster, buenas noches. Una consulta. Ujú. Ya estaba en el grupo, ya tenía el grupo de investigación, estaba en el grupo, era el 5, pero nos han puesto, me han cambiado, ahora me han puesto al 6 y solamente me han cambiado a mí. Entonces no sé cómo hacer si ya tenía organizado con el otro grupo.
Pero tú estás hablando de qué grupo. ¿Tú me enviaste a mí el grupo? Sí, Porque me enviaste a mí y yo te cambié entonces. usted creo que me ha cambiado porque todas mis compañeras sí están en el grupo, solamente me ha sacado a mí. Ah, tengo que revisar porque no me acuerdo la verdad. ¿Estás segura que, que este curso, porque a lo mejor se pudieron haber confundido porque Sí, tienen sí, que ver sí, era de este curso. Justo ahorita que ya, estaba revisando ya la plataforma ya. veo que me ha Es puesto que, en el mire, grupo. hay una cosa y yo traté de ser lo más complaciente posible en temas de grupo, pero también hay que considerar que hay grupos pequeños y hay que tratar de ser, digamos, homogéneos. Eh, entonces ahí hay que ver que no pueden. Yo también no sé si fue tu caso, porque no tengo que revisar si efectivamente hice ese cambio o no. Lo voy a revisar y Sí, me te fijé contesto. sí, porque yo estaba en ese grupo y veo que le ha puesto grupo número 1 y están todas mis compañeras menos yo, y a mí me ha puesto en el grupo 6 con otros compañeros que no hemos hablado del tema. Ya, deja revisar y ver qué se puede hacer y te mando un correo. Ya, Magister. A ver, ¿alguna otra consulta? Ya, a ver qué hora es. 23, sí, 23. Sí, Dana. Perdón, pero Magister, no sé si solo a mí, pero yo ya me metí al link del artículo y me pide una clave para ingresar. Entonces, no sé si podría mandarles el artículo, no sé si tenga tal vez en PDF para que les mande a los coordinadores porque a mí Sí, no se me abre. ya. Eh, bueno, sí, no es problema. Yo estaría haciendo eso. Sí, Kevin. Sobre eso iba a decir yo también, a mí me sale que algo salió mal, que no existe o no se puede trabajar en esto ahora mismo, que toca esperar o algo. En el enlace. Sí, no abre. Ya, entonces los mando a los coordinadores. No hay problema. Ok, listo. Entonces, deme un minuto para poder coordinar este tema del test y para que ya empiecen a hacer este tema. ¿De acuerdo? Vamos a colocar.
Bueno, ya pueden, ya me avisan si apareció. Ujú. Sí, apareció. Ya, ok. Entonces, el que termine, no hay ningún problema, se puede retirar. Ok. Mientras voy viendo esto.
Ok, los que terminaron se pueden retirar. No hay problema. Chao, chao, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Magister, buenas noches. Y cualquier cosa sobre eso de la prueba cuantité que debemos hacer, nos informa a través de la presidenta. Cualquier cosa, por favor. Con, la persona que esté como coordinador del grupo. Ujú, ujú. Ya. Ya está, luego, Magister. Buenas noches.